Hola mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. Estamos muy felices y agradecidos porque ya estamos pasando la barrera de los 800 suscriptores y eso nos hace muy felices. Queremos llegar pronto a los 1000 suscriptores. Esperamos que ustedes puedan compartir estos videos para que muchas más personas puedan unirse a nuestro ministerio y a nuestra programación semanal, en donde estamos compartiendo transmisiones en vivo y también estrenos de estudios nuevos que estamos subiendo a nuestro canal en YouTube. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar el tema número 11 de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. Así que vamos a estudiar el tema número 11. Y vamos a hablar precisamente de Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Es decir, en el segundo viaje misionero, Pablo, al llegar a Filipos, recuerdan ustedes que en Filipos fue una ciudad donde hubo mucha predicación del evangelio, mucha gente que creyó, incluso hubo milagros, pero también hubo una gran cantidad de hermanos de judíos que no creyeron y estos alborotaron a la gente y azotaron a Pablo, a Silas. Después de azotarlos, los metieron a la cárcel y también ocurrió otro milagro allí. Hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y por lo menos sabemos que el carcelero y toda su familia también creyeron a Jesús y entregaron sus vidas a él. Después de haber salido de la cárcel, nos dice el versículo 40, que es el último versículo del capítulo 16, nos dice que después de haber salido de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, les animaron y se fueron de allí. Ahora bien, en el capítulo 17, que es el capítulo que vamos a estudiar, o parte de ese capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, nos dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Vamos a quedarnos aquí precisamente, porque entre Filipos y Tesalónica, que es la ciudad a donde ellos llegan, existe por lo menos unos 160 kilómetros de distancia. Entre esa distancia había el poblado de Anfípolis y de Apolonia, por donde ellos pasaron también, y en esas ciudades parecen no haberse quedado mucho tiempo y se fueron directamente a Tesalónica. Nuestra lectura bíblica que hoy tenemos aquí la encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 12, nos dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, que el evangelio que Pablo predicaba siempre tenía frutos, hermanos queridos. Vamos a iniciar entonces este estudio número 11 a través de una oración. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permite, Señor, este honor, este privilegio de poder compartir con muchos de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo a través de este estudio número 11 del libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios tú nos quieres enseñar muchas cosas prácticas para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder creer siempre en ti, creer en el Evangelio y sobre todo en la Biblia como la palabra de Dios. Gracias, Padre querido. Ahora te pedimos que tu presencia en nosotros y con nosotros sea por medio del Espíritu Santo y que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella el mensaje que tú quieres darnos en esta hora. Gracias por todas tus bendiciones, pues te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.
Es interesante entonces que después de estar en Filipos y las situaciones que pasaron en Filipos, recuerden ustedes que salieron, y hay un mínimo común denominador en todo hay un común denominador en todas estas experiencias que el apóstol Pablo tenía, tanto en el primer viaje misionero como en el segundo viaje misionero. Cada vez que había una persecución de parte de los judíos de la sinagoga que no creían en el evangelio, inmediatamente después Pablo salía y se iba, porque lo que menos él quería era crear enemigos, más enemigos contra la iglesia, que casi siempre en cada ciudad que él visitaba fundaba una iglesia. Para que los hermanos nuevos que quedaban en esa nueva iglesia no sufrieran el escarnio de esta gente, el apóstol Pablo procuraba lo más rápido posible, después de ver la oposición, salir de las ciudades e irse a otras ciudades. Y esto fue lo que sucedió prácticamente en, uh, en Filipos. Pablo inmediatamente después de salir de la cárcel, después de haber sido azotados, después de identificarse como ciudadanos romanos, él y Silas se van, rápidamente se van. Obviamente Timoteo ahí estaba cerca, no parece que Timoteo haya estado preso, sin embargo, era uno de los acompañantes de Pablo en este segundo viaje y se dirigen hasta Tesalónica. Llegando a Tesalónica, Pablo en el versículo 2 nos dice, estamos en el capítulo 17 de Hechos, nos dice, y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Una de las características especiales que tenían los griegos, recuerden que aquí estamos hablando de una región dominada mayoritariamente por el idioma griego y por la cultura griega, que de hecho es el actual Grecia. Por lo tanto, estaba Pablo incursionando en básicamente en el centro del conocimiento griego. Esto también incluía el politeísmo griego, no solamente su sabiduría, no solamente su filosofía, sino también su cultura, su politeísmo, por decirlo de esta manera. Y Pablo entonces llega a Tesalónica, una de las ciudades más importantes dentro de la del reino de los romanos y de los griegos propiamente hablando, llega allí y como Pablo acostumbraba, miren que esta era otra costumbre Pablo que tenía, se dirigió directamente a la sinagoga. Pablo llegaba primero a la sinagoga, se identificaba con los judíos, les predicaba a los judíos y después se iba de la sinagoga y les predicaba a los gentiles. Esa era la estrategia del apóstol Pablo. Nos dice que allí, en el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y no pocas mujeres prominentes. Es decir, que allí en Tesalónica el apóstol Pablo encontró que muchos judíos creyeron, pero casi siempre los judíos que creían eran menos que los gentiles que creían. Dice que de los griegos, gran número, y de las mujeres prominentes, es decir, mujeres de influencia, un gran número también. Sin embargo, también de los judíos habían creído y se comenzaron a reunir con Pablo y Silas. Ahora, hay un problema grande aquí y es que esto era lo que no les gustaba a los judíos. Los judíos de la sinagoga que no creían en lo que Pablo predicaba, se enojaban al ver que Pablo solo había llegado y la gente lo seguía. Los judíos creían, los griegos creían, y entonces los judíos se sentían traicionados, se sentían enfurecidos y comenzaban a hacer muchas de las cosas malas que conocemos que hacían contra Pablo y contra cualquiera que llegara predicando un mensaje distinto a lo que ellos llamaban la ley. Así que
En el versículo número 5 nos dice, entonces los judíos incrédulos, dice, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos hombres, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraron sacarlos del pueblo, pero como no los hallaron, se llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, dando a conocer o dando voces, esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí, y Jasón los ha recibido. Todos estos van contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y al oír esto el pueblo y los gobernadores de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Qué interesante. Siempre, como he dicho, en todo sitio siempre habrá gente alborotadora. Y los judíos que no creían en el evangelio de Pablo eran alborotadores. Ahora les voy a decir por qué usaban esa técnica los judíos. Eh, los guardias romanos, los soldados romanos, solo intervenían cuando había un alboroto público. Mientras fueran problemas de discusiones doctrinales y demás, no había problema. La Guardia Romana nunca intervenía. Pero cuando se trataba de una sublevación social, los soldados romanos interpretaban que era una rebelión contra el imperio, contra el emperador. Y entonces ellos intervenían con mano de hierro, aplastando toda rebelión. Y los judíos siempre buscaban alborotar a la ciudad para que la ciudad se encargara de eliminar a los promotores de la pelea o de la discusión para evitar que los guardias romanos intervinieran. Eso tenía que solucionarse antes de que la guardia y los soldados romanos intervinieran. Era más o menos el mismo perfil que sucedía en todas las ciudades. Si ustedes recuerdan, en el primer viaje misionero de Pablo, en Listra y en Iconio, pasó exactamente igual. Los judíos alborotaban la ciudad y procuraban, en una de ellas lo expulsaron, en otra lo apedrearon. Pero eso fue antes de que llegaran los soldados romanos. Al llegar los soldados romanos decían, no, está todo resuelto. Y entonces los soldados ya no tenían que intervenir. La estrategia de los judíos incrédulos siempre fue esa. Que alborotara la ciudad, que la ciudad tomara justicia por su mano inmediatamente y antes de que llegaran los soldados romanos. Y esto fue lo que sucedió también aquí en Tesalónica. Fueron rápidamente a la casa de Jasón, que aparentemente en esta casa era donde se reunían Pablo, Sila y los nuevos cristianos que habían creído en Cristo Jesús. Al no encontrar a Pablo y a Silas, se llevaron a Jasón. O sea, un culpable tenía que haber. Y entonces Jasón pagó la fianza y le soltaron a él y a los que estaban con Jasón. Y los hermanos inmediatamente nos dice el texto que, bueno, se llevaron a Jasón y Jasón, después de pagar la fianza, dice que rápidamente por la nochecita fueron, hablaron con Pablo y con Silas y los mandaron por la noche a la ciudad que estaba más adelantito, que sería Berea. Eh, Prácticamente, ahora quiero que vean el mapa. Prácticamente vamos a arrancar desde Filipos, que era donde nos quedamos la vez pasada, hasta pasando por Anfípolis. Tesalónica está por aquí. Y entonces aquí, desde aquí habían 160 kilómetros aproximadamente. Desde Tesalónica a Berea, pues era una ciudad relativamente muy cerca, pero era en dirección, dice la Biblia, que los echaron al mar, porque Tesalónica precisamente es un puerto. Usted lo ven acá, está la entrada del mar, estamos hablando del mar Mediterráneo, y entonces
De allí, de Tesalónica, los enviaron entonces con los hermanos a Berea. Y en Berea la cosa cambió completamente. Miren qué interesante. Quiero que vean Berea. Primero, que recuerden bien lo que sucedió en Tesalónica. Porque más adelante vamos a estudiar mucho acerca de Tesalónica. Recuerden este principio muy básico, que a Pablo aquí en Tesalónica lo fueron a buscar, obviamente para arrastrarlo, para azotarlo y tal vez para matarlo a pedradas. Sin embargo, aquí no tuvieron suerte, no lo encontraron. Y Pablo tiene que salir huyendo a Berea. Aquí en Berea, que era una ciudad muy cercana a Tesalónica, sucede algo muy distinto a lo que había sucedido en Tesalónica. ¿Qué sería, dirán ustedes? Muy bien. Si seguimos leyendo, el versículo número 10 nos dice, especialmente, vamos a leer el capítulo 17, versículo 11, mejor, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren qué interesante. Si leemos desde el versículo 10 nos dice, tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos apenas llegaron, entraron ¿dónde? A la sinagoga de los judíos. Es interesante, mis queridos hermanos, porque el apóstol Pablo en estas regiones griegas era tenido por un predicador de dioses extraños, prácticamente. Así que Pablo llega, como acostumbraba, a la sinagoga de los judíos primeramente. Pero los judíos de Berea actuaron de manera diferente a los judíos de Tesalónica. Les voy a explicar cuál era la diferencia entre los judíos y los griegos. Por eso es que ustedes ven la diferencia entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, por poner un ejemplo nada más. En el Evangelio de Mateo, Mateo se esfuerza por explicarles a los judíos a través de la genealogía y a través de terminología propiamente judía. Si a los judíos se les decía que esto era así, eso era así. No había mucho problema con ello. Sin embargo, cuando ustedes y yo vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, notamos cómo Lucas se esfuerza por demostrar con evidencias cada cosa que él está afirmando. De hecho, lo que le toca a Mateo un solo capítulo demostrarle al pueblo judío acerca de Jesús, a Lucas le toma por lo menos 2 o 3 capítulos hablar del nacimiento, de la genealogía y de las primeras cosas de la historia de Jesús. Mientras Lucas está armando de toda la evidencia escritural posible y testimonial, Mateo no usa mucho, solo usa una genealogía que lo lleva hasta Abraham. Para el judío era importante Abraham. Entonces, ¿qué sucede? El griego, vamos a poner un ejemplo más. Vamos a suponer, usted le dice o le decía a un judío, esta es una rosa. El judío agarraba la rosa, la olía y decía, sí, es una rosa. Pero si Lucas le decía a los griegos, esta es una rosa, ¿qué creen que sucedía? Los griegos lo que podrían haber hecho era agarrar la rosa, verla, olerla, estudiarla, quitarle un par de pétalos, llevarla al experimento. Y después de hacer todo un proceso de investigación, decían,
esta es una rosa. Y los judíos que llegaban a distintas ciudades nunca querían perder la forma en que ellos veían las cosas. Sin embargo, aquí en Berea vemos que los judíos que habitaban aquí habían aprendido a vivir y a utilizar ciertos mecanismos de investigación como los griegos. Porque nos sigue diciendo el pasaje ahí, en versículo 12, primero nos dice el versículo 11, que los que recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que no les bastaba lo que Pablo dijera. Ellos debían escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. ¿Y qué creen que sucedía? Que a la hora de escudriñar las escrituras con un corazón dispuesto a aprender, no como los judíos de Tesalónica que creían que ya lo sabían todo. Estos judíos querían realmente aprender y habían dispuesto en su corazón escuchar cosas nuevas si era necesario, pero que fueran realmente una inspiración divina por medio del escudriñamiento de la palabra de Dios. Y es lo que encontramos. Dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Una de las cosas que les predicaba Pablo es que el Mesías debía ser sufriente, cosa que los judíos no predicaban, porque para ellos el Mesías sería un Mesías triunfante, un Mesías guerrero, un Mesías victorioso, militarmente hablando. Sin embargo, Pablo predicaba que el Mesías debía ser sufriente y que incluso iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y esta parte de la historia era la que los judíos no les gustaba ni escuchar ni predicar. Pero estos judíos de Berea eran más abiertos. El Señor había tocado su corazón, ellos abrieron su corazón y entonces Pablo llega y les dice, miren lo que dice Isaías. Y comenzaban a estudiar las profecías de Isaías sobre el Mesías sufriente. Comenzaban a estudiar cómo, a través de las profecías de Daniel, cómo el Mesías sería muerto, pero también cómo resucitaría para vida eterna. Y en Berea, según nos dice el texto, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, muchos en la iglesia de Berea, en la sinagoga de Berea, creyeron. Y también entre los griegos creyeron mucha gente. Qué impresionante, hermanos. Pero Satanás no se iba a quedar tranquilo al ver el éxito del Evangelio a la hora de la predicación en Berea. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es increíble. Los judíos fueron allá también para poder, ¿cómo se llama? Para poder eh, alborotar la ciudad y que los mataran. Los hermanos rápidamente se organizaron y sacaron a Pablo de allí. Y Pablo, al ver el gran impacto que había tenido el evangelio allí, dejó con los hermanos de Berea a Silas y a Timoteo. Y él siguió adelante en el viaje que el Señor le había encomendado. Ahora fíjense cuando Pablo llega a Atenas. Vamos a ir un poco más atrás para que ustedes vean Atenas, que lo tenemos aquí desde Berea, un largo camino, por lo menos unos 3 días de camino, hasta llegar a Atenas. Aquí llegó el apóstol Pablo, a Atenas.
Ahora, es interesante porque al llegar a Atenas, nos dice Hechos 17 al 19, lo siguiente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Es decir, esto parecía muy nuevo para la gente de Atenas. Pablo acostumbraba a llegar y era un gran filósofo el apóstol Pablo. Y comenzaba a filosofar con las personas, con los otros filósofos, que de hecho estaban los teatros en donde se reunían. Y en esos teatros se reunían prácticamente a hablar de filosofía, grandes filósofos. Y Pablo era uno de ellos, que buscaba la forma de hablar filosofía, pero al mismo tiempo presentaba a Cristo como el Dios, como el Señor nuestro. Miren lo que dice capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, como todo un gran presentador de la verdad bíblica, les dice, encontré una inscripción que decía al Dios no conocido. Y les dice, a ese que ustedes adoran sin conocerlo, es al que yo les estoy presentando. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Y esto aparentemente puede crear ciertas situaciones, pero les voy a decir con toda honestidad que no es así. Porque saben que cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, si yo la vez pasada, por ahí tendré un estudio que les voy a mencionar, que les voy a compartir con ustedes en algún momento, especialmente cuando toquemos a hablar acerca de los Corintios, especialmente cuando hablemos de las cartas a los Corintios. Ahí el apóstol Pablo habla acerca eh, de especialmente 1 Corintios 8:6, donde habla de un solo, de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y en realidad las palabras originales en el griego que Pablo está usando allí es theos y kurios. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Theos era el nombre, o Zeus, como quieren llamarle, era el nombre de un dios griego. Y el apóstol Pablo en todas sus epístolas usa el nombre Zeus para ponérselo al verdadero Dios, es decir, al Dios no conocido. Y Pablo usa siempre ese nombre. Ahora, es interesante porque en el Antiguo Testamento, Moisés algunas veces utilizó títulos y nombres paganos para poder referirse a Dios. Por ejemplo, el título El, que significa el Padre de todos. Ese fue en realidad un título tomado del paganismo, probablemente ugarítico, que se refería a el Padre de todos los dioses. Era un dios pagano. Y Moisés lo adopta y lo usa para describir al Dios verdadero del cielo. Y así podríamos hablar de Elohim también, un nombre que de pronto tiene un origen pagano, pero que Moisés se lo adjudica al verdadero Dios. De la misma manera, aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla del Dios no conocido.
Y luego en todas sus tantas predicaciones que él realiza y sus cartas que él escribe, utiliza el título de Zeus para dárselo al verdadero Dios, al que sí existe, al que sí podemos conocer, con el que sí podemos hablar. Y el apóstol Pablo por eso dice aquí, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y cuando Pablo les habla de este Zeus y de este Curios, de estos dos personajes, de este Señor Jesucristo, que muere y resucita, y está utilizando la terminología griega, para los griegos esto era de algún modo familiar, porque estaba utilizando títulos que ellos conocían. Pero lo que no conocían era el contenido teológico de ese personaje. Y esto era lo que atraía la atención de los griegos. Saber que ese Curios, saber que ese Zeus, un día se hizo humano, se hizo hombre para habitar con los hombres, morir por amor a los seres humanos y resucitar y estar en un lugar especial desde donde está dirigiendo todo y muy pronto vendrá a llevar a sus hijos. Y esta parte de los temas del apóstol Pablo eran los que impresionaban el corazón de las personas. Es por eso, mis queridos hermanos, que cuando hablamos del Dios no conocido, es no conocido para aquellas personas que no han tenido el privilegio de conocerle. Pero nosotros lo hemos conocido, porque Cristo Jesús lo dio a conocer. Dios es amor. Y ese es el resumen del Dios a quien nosotros adoramos. Por eso el apóstol Pablo en Atenas también tuvo mucho éxito. Pero sabemos muy bien que de Atenas, el apóstol Pablo, después de su discurso, y después de que algunos también se pusieron allí como a criticarlo, el apóstol Pablo se fue también para Corinto. Y eso lo vamos a estudiar después porque ya es parte de lo que ahora debemos estudiar como epístolas paulinas. Vamos detrás de las pisadas de Pablo, pero vamos estudiando los hechos de Pablo y ha llegado el momento de estudiar los escritos de Pablo en sus que escribió en sus viajes misioneros y dirigió algunas de sus epístolas a iglesias y algunas de sus epístolas a personas físicas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos comprender lo siguiente. El Señor Jesús escogía a Pablo para que Pablo fuera el vocero del mensaje de la palabra del Señor. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros para poder llevar buenas nuevas de salvación a otras personas y hablarles a ellos del Dios no conocido. Cuando les hablemos del Dios no conocido y ellos comprendan acerca de las maravillas que ese Dios no conocido ha realizado en favor del hombre, entonces nosotros podremos estar seguros de la salvación en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, es interesante ir viendo cómo el sacrificio que Pablo tuvo que pasar, el momento de dificultad, de cara a la muerte, tuvo que estar muchas veces. Pero el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo. Estaba lleno de la pasión por las almas, algo que a nosotros hoy en este tiempo nos hace falta con mucha urgencia. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos, queridos hermanos, también necesitamos poder hablarle de Dios al mundo entero. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Hermanos queridos, que Dios les bendiga en gran manera y les espero y les invito para que puedan ser parte de nuestro ministerio, suscribiéndose a nuestro canal, dejándonos un comentario, dándole like a este video y compartiendo con tus amigos y tus seres queridos este mensaje de la palabra del Señor. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, pronto viene y viene por ti y por mí
viene por tu familia y por mi familia. El Señor quiere que tú seas feliz a su lado. Oremos. Querido Padre eterno, gracias te damos porque tú nos has dirigido, nos has hablado y nos has enseñado que en ti podemos ser salvos. Te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas estar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Señor, están llegando momentos solemnes, difíciles. Están llegando momentos complicados y el enemigo lo está manejando de esa manera. Ahora te pedimos, Señor, que tus poderosos ángeles estén con nosotros y que nos ayudes a salir victoriosos en toda batalla. Querido Padre eterno, nos ponemos en tus manos de amor. Bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice a cada miembro de tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Pero sobre todo, bendice este canal, bendice el mensaje que predicamos a través de este canal y aquellas personas también bendícelas, las que están escuchando cada semana nuestros mensajes de tu palabra, Padre querido. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén